comenten si quieren que salga si les gusta la autora, un si blog quisieran o un video Sí, de Mariana Enríquez. o algo. Sí, o algo se los grabamos. lo que quieran, comenten. Pero comenten, por favor. Eso sonó muy triste. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Esto no está en el guión. Nosotros somos el Aquila Recreativo. Estamos en la Spooky Season, como pueden ver. Nos encanta, le echamos ganas. Comenten si también les gusta. Yo soy Miri. Yo soy Jess. Meli. Yo soy Mons León. Y bueno, esta vez vamos a hablar de un libro de Agustina Basterrica. Sí, Basterrica. El episodio, bueno, uno de los episodios que tenemos, hablamos de Cadáver Exquisito. Nos gustó mucho el libro y nos quedamos como con ganitas de seguir leyendo un poco más de ella. Y decidimos leer un libro que son cuentos. Se llama 19 garras y un pájaro oscuro. Bueno, de la autora, es una escritora argentina. Habla del horror, la amamos. Bueno, sí, nos gusta. A mí sí. me gustó Sí. mucho. A mí me gustó. Queremos Sí. leer indignas. Queremos Sí. leer Indigna, Es sí. el que sigue. O sea, yo creo que ella se rifa mucho justo como con el horror y la ficción. No es como un horror de sobrenatural, ¿no? No, O paranormal. es más como un terror cotidiano. Justo. Pero eso da más miedo. Ajá, Ajá. exacto. Bueno, depende. Ajá. O sea, si veo el del Resplandor. Bueno, sí. Sí, totalmente. Y justamente ese libro, justo creo que toca mucho este tema del horror cotidiano. Entonces, bueno, primero yo les quisiera preguntar si esto les provoca como justo mucho miedo o en él, o sea, el terror cotidiano. Pues es que, o sea, el libro son muchos cuentitos. Ajá. Entonces, algunos sí me daban mucho miedo y otros como que no tanto. Pero no sé, es que siento que son cosas más probable que pasen. Entonces, sí, puede que... Es que es un miedo distinto. Ajá. O sea, sí, yo también lo veo como diferente. A mí me pasó que sentí que muchos de los cuentos son cosas que pasan como normalmente. Ajá. Y se me hicieron más tristes. O sea, como que Sí. siento que eran situaciones que... O más impactantes. Ajá. Sí. Y como que le mete como estas partes como de ficción Ujú. que como Qué que contrastan. Pero terror no me causó. Solo Ok. fue un poco de incomodidad y como Sí. este enfrentamiento con la realidad. Sí, ¿Tú no qué te piensas? sientes así, ¿no? O sea, yo creo que justo ella escribe de como desde el hastío, el hartazgo y como Ujú. la indignación de la vida y de la sociedad. Entonces, Ujú. es algo que justo puede pasar. Siento que todos los que vienen en este libro pueden suceder, solo como que los lleva a otro nivel con la narrativa. Es que más. justo siento que su manera de escribir es la que te Sí, lleva te impacta. a ese Te lugar, impacta, ¿no? sí. Sí, justo. Que quiero decir, Ajá. sí, también me gustó mucho, pero creo que yo le tengo más cariño a Mariana Enríquez. Sí. O sea, en esa parte de que hemos De leído cuentos. también cuentos. Ajá. No, en general siento que sí me gusta más cómo escribe a mí. Es que yo no he Mariana. leído a Mariana. leímos como Pero, algunos. Es que no fue el que... No salió. Ah, bueno, no salió. No salió, pero Pero- si quieren, puede que salga, ¿no? Sí. O comenten si quieren que salga Si les gusta la autora. un si blog quisieran que- o un video Sí. de Mariana O Enríquez. algo. Sí. O algo se los grabamos. Lo que quieran, comenten. Pero comenten, por favor. Eso sonó muy triste. No, pero sí, o sea, Pero sí, justo sí. Mariana es como famosa por sus... Es que sí están Ajá. chidos. O sea, sí, yo leí algunos. Era el de Los peligros de fumar en la cama. Ujú. Y hay varios cuentos. No leí todos los cuentos, Yo tampoco. pero sí. Yo he leído dos están de ella así. y sí, o sea, me gustan un Te gustan poquito más. Sí. Es que, pues, no sé, porque bueno, igual leí poquitos, pero la narrativa de Basterrica me gusta mucho. Es que siento que ella sí se va mucho justo a algo que sí es más Que real. sí está, ajá. O sea, como que Mariana Enríquez es más... Más ficción. Más... Parecido a los terror. de Samantha Schweblin, siento Ándale, yo. ajá, sí, sí, sí. Ujú. Y esta Agustina sí es más como que algo muy cotidiano y sí da miedo. Ajá. O sea, como que siento que es un Lo sientes muro más y- tangible. Ajá. Ajá. O sea, yo les quiero preguntar a ustedes si tienen algún miedo o terror cotidiano que
que compartan como con alguno de los cuentos o algo así? Puta, pues el del metro. ¿El del El metro? metro. Sí. Ok. Bueno, vamos a llegar a ese Sí, cuento. todavía no los vamos a contar. Yo, pero- bueno, no sé si decirlo, Dale, pero hay dale. uno, o sea, como que siento que en el cuento, varios cuentos hablan como de abusos. Sí. Ajá. Y en las infancias. Entonces, a mí pensar que mi hijo o hija Sí. llegue a pasar por eso, o sea, como que Sí, está creo cañón. que es un miedo eso de tener un hijo y saber que puede sufrir. Sí, 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 sí. Sí lo toca un montón, Sí, la verdad. sí, bastante. Sí. Justo creo que también uno de mis miedos. O sea, el del metro, eso del metro, y ya vamos a hablar como Ajá, estando sí. adentro Sí. del metro. Sí, 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 da claro. miedo. Pero su camino rumbo al metro y ese nervio de lo Es que les eso sí lo puede pasar. vives. Sí lo vives. Ya tenemos O sea, ese miedo. no solo Sí, yendo la al verdad. metro. porque, Sí, sí, o sea, sí. tiene Sí. mucho que no uso el metro. Pero tan solo el caminar a la tienda, el caminar a cualquier lugar, pues en la noche, así tienes ese nervio. ¿Han Y escuchado? no solo, o sea, perdón, no solo tú, sino hacia tus seres queridos. Claro. Sí, entonces, ese. Yo pensé, ¿han escuchado una canción de Julieta Venegas que se llama Caminar Sola? No, Putas, escúchenla. O sea, como que habla de eso, de ese sentimiento de caminar sola en la calle y todo este tema. Y cuando leí el cuento en específico, pensé luego en la canción y en el sentimiento, porque sí se siente... se siente muy la feo, voy a o sea, escuchar. y para mí, de todos los cuentos, o sea, fue el miedo más tangible, porque pues siento que es algo que sí puede ser que Tuyo. pase, Que pase, que, sí, o sea, sí, que puedes lamentablemente, vivir. pero sí. O que ya has vivido, ¿no? En Ajá, algún sí, momento. claro, sí, 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 sí. Y los otros, pues obviamente me impactaban mucho, pero no me identifiqué tanto con el miedo, porque no lo he vivido. Sí, tal cual. Yo con ese miedo que dices, yo le tengo un miedo como a las van blancas. O sea, como blancas. que... Sí, porque sí lo asocio con que me pueden secuestrar. O sea, Ya, como ya, que es ya muy te fácil entendí. abrir el S y ¡pum! Te meten. ¿Sabes Sí. qué miedo me acabas de recordar? A los camioncitos de helados. Ay, el sonidito. Ah, sí. 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 Y justo creo que eso es lo que me gusta mucho de este libro, que toca temas súper banales, entre comillas, que sí te dan miedo y que sí vives con eso. O sea, sí te identificas mucho. Hay varios cuentos que, o sea, no vivimos en Argentina, pero siento que aquí en Latinoamérica. México, en Latinoamérica, Latinoamérica, te identificas un montón con Sí, esos claro. miedos que son de abusos, de violencia, o simplemente justo lo que decías del hartazgo existencial. Sí, ¿no? la O sea, cotidianidad de subirte a un taxi y decir, puta, ¿qué me va a hacer, no? Ajá, Sí. justo. Eso sí me pasa. De hecho, ahora que lo pienso, también con eso me identifico mucho. O sea, de que te subes al taxi y literal dices, ay, cerró las puertas. Ah, no. Ahí estoy arriba. Le puso seguro. Ah. No, pero sí, sí es. Yo sí, es algo sí. que... Y hubo un tiempo en el que como que estuvo más como este boom de que le tuvimos como Ujú. más miedo. Sí. Pero a mí me sigue pasando que yo me subo a un taxi y sí veo que yo solita pueda bajar los Ah, sí. vidrios. Abrir la puerta. Ajá, porque si no es como... no tengo control sobre esto. Sí. Sí. Sí, Que pues, pasa mucho en la Ciudad de México que las Sí. puertas de los taxis siempre están Están- descompuestas. Sí, Sí. sí, sí, sí. sí, ese tipo de miedo sí es feo. La neta sí, y me gusta mucho eso de este libro. Ya vamos a empezar a entrar a los cuentitos. Dale. Elegimos, ¿cuántos son? Bueno, unos cuentos. Del libro. ¿Cuántos? Unos cuantos Unos cuentos. cuentos. Unos cuantos cuentos del libro. Y los vamos a desarrollar. Entonces, el primer cuento que elegimos se llama Roberto. Ese está chido. Está bueno. Les voy a leer un resumen. El cuento habla de una niña que descubre algo nuevo que crece dentro de ella y lo llama Roberto. Esto algo nuevo es un conejito. Un conejito que le crece en su parte íntima. Ajá. Claro. Ujú. Entonces ella lo cuida, lo protege y pues lo siente suyo y se lo presume a su amiga y su amiga como que no le cree y luego su maestro le dice como de yo sí te creo, a ver, enséñame tu conejito. Desde ahí, Literal. desde ahí pues ya saben para dónde va la onda, Sí, ¿no? obviamente. Entonces, conforme va avanzando el relato, pues te das cuenta que esto está raro y básicamente el cuento termina que, o sea, el maestro pues sí le quiere como ver su conejito. Sí, pues sí. Y la niña le enseña su conejito, pero literalmente en el cuento es Eso un me conejo encanta. que está enojado y como que el maestro se espanta porque ve un conejo y Le huye. enseña los dientes. Le y se enseña echa a los correr. dientes y se echa a correr. Ese es el cuento tal cual. Obviamente sabemos o se da a entender que tiene Era un abuso, ¿no? Era una historia de abuso. tiene una historia de abuso Claro. de trasfondo. Entonces, yo les quisiera preguntar,
¿qué creen que Roberto representa o qué intenta representar Roberto en este cuento? Para mí, Roberto es como esta parte de la niñez que hay como muchos cambios y entonces tratas de ponerle un nombre, ¿no? Entonces, sí, justo es como todos los cambios que está teniendo la niña y el hecho de que Roberto se enojara cuando pues ya como que lo va a mostrar es como, para mí es una forma en la que la autora como que reivindica lo que regularmente pasa, porque pues sabemos que en la realidad nadie tiene conejos, ¿no? Claro. Sí, claro. Entonces es como una forma como de venganza, por así decirlo, justo. escrita para lo que pasa regularmente. O sea, en tu... Lo que tú crees es que sí pasó algo más, como un abuso hacia ella, ¿o no? O sea, me refiero más como a que regularmente, como en los abusos normales, eso... Sí, no tienen un conejo. Sí. Para mí. Entonces, es como una forma de... O sea, para nosotras, para como decir... A huevo. Ok. O sea, siento que se quiso como cambiando la narrativa Ajá, de exacto, esto. de lo que siempre pasa. Ok, yo realmente no lo había visto desde ese A mí me gustó lugar. mucho el final. A mí también me Ujú. encantó. Yo sentí que se quiso burlar. O sea, como que sentí que quiso, para empezar, exponer una historia de abuso que sí sucede. Pero sentí que se quiso burlar. O sea, como que dijo, güey, o sea, cuando te das cuenta que sí era un conejo y que le sacó los dientes y que se echa a correr. Ajá. O sea, sentí que ella lo que quiso hacer es como... Pues no sé, como burlarse, o Sí, sea, lo que dice Monzo, como ajá. cambiar la narrativa para apropiarse de ese lugar. Y para esas historias. De Ajá. esas historias. Y también siento que para exponerla de una forma no tan cruda. Es que sí Porque sabe es una súper historia muy crudo. cruda. Sí, o sea, la verdad, sí les recomiendo que lean el libro y este cuento en cuento. específico. Está muy cortito y la neta sí te hace sentir muy incómoda, Sí. ¿no? O sea, cuando empieza a describir cómo el maestro decide, Sí. Sí, Yo te porque cuido ahí, tu en ese momento sí hay un conejito. abuso, porque sí, Sí, la claro, besa, claro, sí la sí, toca, o sí, sea, claro. sí está abusando sí, de ella. Sí, sí, pasa. Sí, claro. Sí. Pero yo no lo vi desde ese lugar, ¿saben? O sea, como yo que tampoco. me ¿El gustó. conejito? Sí. Realmente el final sí me gustó como de que, o sea, salió el conejo y se A mí vengara, me digamos. encantó, güey, o sea, ese final me Pero yo fascinó. no lo vi desde un lugar de reivindicación, yo sino tampoco. tal vez como desde más un dolor. O sea, De que estaba molesto porque Sí, estaban también abusando. puede ser. Sí. Sí, lo vi más desde un dolor. Tú. Yo te Ajá. conté, sí, Por eso fue- desarrolla, bebé. O sea, es que yo pensé que justo, sí, parte de lo del conejito es como los cambios físicos Ujú. y que ya está siendo como una mujer, ¿no? Se está pasando Ujú. a ser Claro. una mujer, porque pues todos sabemos que empieza a crecer el vello, ¿no? Entonces yo Ujú. lo tomé desde esa parte, pero también el hecho de que qué pasa cuando una niña se convierte en mujer, entonces los hombres la empiezan a ver pues de una manera sexual. Bueno, desde sexualizar. antes, ¿no? Sí. Desde antes. Pero yo siento que había un abuso desde casa. Yo sí lo veo como un abuso desde casa. Porque ella ni siquiera sabía, o sea, o no relacionó lo que le decía el maestro de enséñamelo. Para ella no era raro que alguien le estuviera diciendo quiero Ujú. ver tu conejito. Ujú. Entonces yo creo que sí hubo un abuso. Al momento de él, pues ya ver el conejito, yo siento que ese conejito, más, o sea, a lo mejor sí estaba como molesto, pero yo siento más que estaba como lastimado Ajá. de todo el abuso que ya había tenido. Ay, yo no lo Sí. vi. Ay, lo vieron de una manera mucho más turbia, amiga. Sí, Y ella- sí. Y, Yo lo vi y más se light. espantó por lo que vio. Sí. O sea, yo lo sentí de esa manera. Yo también lo vi más de Más ese para allá. lado, más Yo sí para sentí allá. que fue más literal. Como desde el Ajá, dolor. es que yo Ajá. siento Yo que lo lo vi vi más desde la literal. literalidad y sí. O sea, y viéndolo literal. Ahora justo está muy yo- triste. Ajá. Si lo ves así, sí está triste. O Sí sea, cambia un montón. Yo sé, justo mi pensamiento sí fue como más de venganza. O sea, Ajá, así lo sentí. Como de, ándele. Ñénguele. Ay, lléguele. Yo sentí como te esta, gruyeron. o sea, como que esta niña cuando empezó a hablar de su conejito, pues sí, esta curiosidad de los niños Ajá. que andan así como de Sí, que, como de, mira, ven que hay niños que de repente como, se encueran y así, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, como que yo lo sentí de esa manera, o sea, como que era una niña apenas descubriendo y como muy normal platicando de algo que está empezando a descubrir en su cuerpo. Pero también puede ser pues, eso. ¿no? Sí, sí, sí. Creo que eso es lo que me encanta en general De de, los los cuentos. cuentos. Cuentos, güey. sí. Que les puedes dar un montón de interpretaciones y al final Sí, todas porque- siempre suman, siempre nutren. O sea, un porque montón. aparte su sensación, yo creo que fue así como, chale, Sí, Ajá, sí, sí. Y mi sensación cuando Como terminé de- fue de Sí, ah, la bueno, mía también, ajá. sí. Por Sí, eso es me muy gustó tanto distinta. ese final, pero A si mí yo también. pienso en tu final, Sí, está triste. está mucho muy triste. Ajá, Sí, sí. o sea, a mí me gustó mucho el Sí, está bueno. cuento.
pero sí fue como de... Chale, ¿no? Sí. O sea, sí, yo Ajá. también cuando Que lo sea tan leí, lastimado. dije como, Ay, qué triste. Justo leyendo un poco del contexto de Agustina, ayer en la noche vi una entrevista y como varios fragmentos en medios, ¿no? Entonces hablaba de que este cuento decidió que fuera un conejo por un cuento de Cortázar, que es una carta a una chica en París o algo así. La verdad no lo leí. Son 7 páginas, entonces sí Si quiero alguien lo ha leerlo, leído, porque siento comenten. que algo me estoy perdiendo para saber por qué un conejo. Chance. Ah, pues sí. Chance tener el contexto. Sí, sí, porque aparte mejor. puedo elegir cualquier animal, ¿no? Y fue Sí. un conejo. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, tienes razón. Bueno, Sí. es que yo sí lo relacioné con el vello público. Yo también O sea, pensé en también eso, eso, pero- totalmente. Ujú. por eso dije, Al conejo principio tiene igual. sentido. Ajá, pero cuando dice que saca los dientes, o sea, literal yo sí lo vi así como de... Y me gustó Un conejo rabioso. que saliera Ajá. enojado, Sí. digo, que saliera espantado, o sea, me gustó. Es que yo sí dije, sí tiene un conejo. O sea, Ajá, el yo otro estaba intentando hablar y sí, hay un conejo ahí. O sea, literal. Sí, literal. yo también lo Ok, vi. ok, Ajá. ok. Y sí Ok. pensé que le gruñó y todo, o sea... ya. Sí, no, o sea, sí, es que sí es yo cambia. sí lo Yo vi. no terminaba- yo no Por eso terminaba te de digo que es entender como eso. una historia muy diferente. Ajá, Sí, exacto. como que dije, Yo a sí, ver. porque aparte como es un cuento, justo siento que puedes jugar con eso. Sí. Con las ficciones y todo este tema. Entonces yo dije, pues qué bueno que el conejo le gruñó y qué bueno que salió Se espantó. huyendo. Ajá. Pues me gusta mucho más esa. Sí, definitivamente. versión O sea, de yo me la la pasé historia. Bueno, no me la pasé bien, pero me gustó el final. Claro, o sea, sí, sí. Me sentí poderosa. ¿Y qué opinan de cómo usa el lenguaje Basterrica, el lenguaje infantil? ¿No? O sea, creo que ese es, en este caso, o sea, te lo describe como ella, ¿no? Entonces, no sé qué piensan ustedes de cómo justo una manera de ver las cosas desde la infancia puede ser tan tierno como el conejito, Pues presumir es- las cosas y así. Y de la nada, ¡pum! Historia cruda de abuso. Eso es muy interesante porque ves la perspectiva de un abuso desde un niño. O sea, la niña evidentemente no sabía que la estaban abusando, ¿no? Pero pues es un poco la inocencia. Obviamente desde si lo lees, pues sí dices, ay, yo sí me incomodé mucho. Sí, incomoda muchísimo. Pero no lo había pensado. O sea, pues es que ¿qué puedes pensar? O sea, simplemente es la inocencia de una niña que literal no sabe qué hacer con su conejo, ¿no? Sí. Literal o no literal, sea bello público, O un conejo. o un conejo, Sí, pues sí, ¿qué sí. hace con eso? O sea, es su inocencia. Literal ella quería ayuda, quería de, oye, es que tengo un conejo, ¿no? Sí, ¿sabes? a mí me gusta eso porque, o sea, justo creo que varios cuentos, no solo este, habla desde la percepción de las Un niño, infancias. ujú. Sí. Entonces siento que eso está muy padre como para también volver concientizar, a ¿no? entender también, ¿no? Ujú. Desde el punto en el que están. Porque, por ejemplo, también en Tierra, él habla desde una niña, a lo mejor no tan Sí. chiquita, pero sí. No, pero mames, sigue siendo una está niña. cabrón. Pero justo como que estás leyendo esto y a lo mejor si te lo estuviera narrando alguien adulto, como un recuerdo de niño, pero con las No es lo palabras, mismo. no es lo Claro. mismo. No. Y No. tú tampoco lo entiendes igual porque estarías No. pensando como, ay, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por Sí. qué? Porque yo lo hubiera hecho distinto. Y aquí entiendes que es una niña y te sitúa en ese momento y en esa inocencia. Entonces, Y la vulnerabilidad, ¿no? Sí. También A mí siento fíjate que que esa me parte. gustó, perdón. No, dale. A mí me gustó como mucho que hablara tanto de las infancias, porque creo que de repente se nos olvida que también son inteligentes Sí. y que también entienden muchas Sí. cosas. Entonces como que me recordó esa parte de decir, a ver, pues los niños también entienden, ¿no? Y Claro. nombran las cosas a su manera y creo que desde nuestro lado es escucharlos también Claro. y apoyarlos y pues de nuevo como que no ser abusivos con ellos. sí. Sí, justo vi, bueno, este es como paréntesis muy grande. Hay una exposición en el Museo de Memoria y Ah, Tolerancia. No lo he visto, no he ido, pero pues, Vi vayan, que y hay que ir. existe. Hay que ir. Ajá, hay Ajá. que ir, que habla justamente de las infancias y el abuso. Sí. Entonces estaría muy interesante. Como que se los intentan explicar, Ajá. ¿no? Ay, Sí, a mí, sí, sí. a mí me sonó mucho, o sea, me hizo mucho ruido y como que cada vez me trauma más en el sentido de ser papá, ¿no? Sí. Está cañón. De que nunca estás seguro de en dónde estás dejando a tus hijos. Sí. En ningún lado. O sea, porque pues ese era su maestro y se supone Sí, que pero, es pues, como es su que es persona más justo- cercana después de los papás. Y si lo ves desde su perspectiva de ustedes, o sea, era una niña que ya estaba sufriendo abuso, que Abusada. estaba pidiendo ayuda Sí. Claro. y le iban a volver a hacer lo mismo. Sí. Sí, Me está quedo cabrón. con mi perspectiva. Sí, yo también. Me parece Pero muy luego bien. pensar que fue una venganza Sí. y que huyó. Sí, está más chida esa perspectiva. Así lo vi. Esperemos sea así.
Vamos Sí. a ir a otro cuento. Me voy a ir a los cuentos de infancias, ¿va? Para Órale, dale. seguir como en la línea. El siguiente cuento, que es el que tú mencionabas, el de tierra. Ese Está muy horrible. Ese está fuertísimo, fuerte, güey. muy, muy fuerte. Les voy a dar un resumen. O sea, no es tal cual el cuento, pero es un resumen. Es de una niña que es víctima de abuso por parte de su padre. Y su madre, pues, se da cuenta del abuso, pero no la apoya. Realmente es... Se pasa. Se pasa. Se pasa. Básicamente la historia termina en que la niña se encuentra arriba de la tumba de su papá. Ay, no, es que Su muy papá cabrón está ese libro. muerto. Su papá lo mató ella, la niña, por querer defender a su mamá y defenderse a ella. Y aún así, a pesar de todo, la mamá la abandonó. La abandona, la deja literalmente ahí en el cementerio más pinche Más lejano. Sí, está 2 días, ¿no? A 2 Según yo. días. Pero es un cuento muy, muy crudo porque te lo explica así, te contextualiza muy bien de Está todo lo que cabrón. está viviendo, ¿no? Del calor que siente en el cementerio, de las ganas que como que tiene de estar cerca de su papá porque está literalmente abajo en la tierra, de cómo ella solita se va enterrando para quitarse como un poco El calor. del calor que la quema y el tren de pensamiento que la lleva como a pensar en su mamá, en lo que vivió con su En papá, todo lo que la llevó ahí. en todo lo que la llevó Aparte, ahí. es súper consciente de todo. Sí. O sea, eso me Sí. sorprende mucho porque ella justamente pues piensa en envenenar a su papá porque sabe que lo que estaba haciendo estaba Está mal, mal. y porque sabe que estaba afectando a su mamá, o sea, y sabe que la abandonaron, o sea, Sí, esa parte sí. dice, pues sí, seguro mamá está diciendo que me escapé. Sí, Eso sí. dices, güey, No o te, sea, no te contextualizan la edad de la niña, pero no. yo creo que tendrá 11 Unos 10 años, años, 10 sí. o 11 años, porque sí, como que se nota que ya tiene mucha más conciencia Sí, de, sí. de su entorno. Bueno, que de nuevo creo que sí podría ser una niña un poco más, Más pequeña, pequeña. y sí son conscientes Sí. de eso. Sí, sí es cierto. Sí, realmente no sabemos la edad. Yo pensé más o menos en esa Yo también edad. pensé que un poquito más. Pero grande. sí podría ser más pequeña. Y la verdad es que sí está bien crudo este cuento. Ese O me sea, impactó muchísimo. Yo creo que es de los más, para mí, de los más crudos y como Sí. dolorosos. Sí, sí, Sí. sí. Y yo les preguntaría, o sea, ¿qué opinan ustedes del papel de la madre en la historia? Se pasa, güey. La odio. Yo también Sí. digo. Pero de güey. nuevo es muy real. O sea, sí Sí. creo que hay muchas personas que Ay, es que no logro entender cómo es que, bueno, tal vez por sus circunstancias sociales y cómo crecieron, Claro. como esa parte de no tener ese amor hacia sus hijos. hacia sus Y así a sí mismo. Ajá, pero digo, bueno, es que esa es otra persona, o sea, es como que dices, Claro. salió de ti, sabes que está indefensa, sabes que no tiene las mismas posibilidades que tú para Sabes que es defenderse. víctima. Tú eres la persona que si la trajiste al mundo deberías estarla protegiendo. Incluso le dijo, o sea, Y que no. sabías que me lastimaba. Ella Y sabe. no O sea, hizo- justificando y ni Aparte, siquiera yo eso. lo que entendí, bueno, no sé si ustedes lo vieron? percibieron, pero yo sentí que se quiso deshacer de ella porque si llegaba otra persona Ajá. le iba a hacer lo Sí, mismo, sí, sí. ¿no? Sí. O sea, O sea, es desde un como lugar si le- súper machista. Y egoísta y todo, sí. o sea, como que sentí que en algún punto le dio celos que el papá Sí, abusara de definitivamente. ella. Sí, eso fue Sí. real. Eso fue así de, güey, ¿qué? O sea, me sorprendió mucho que no dimensionara. No la vio como su hija, nunca. No, Ni la el vio como una abuso, igual. ni nada, Ajá. o sea, Y como competencia. Ajá, como Es que eso competencia. está muy O sea, cabrón. tenía la vecina, amiga, lo que Ay, fuera. sí. ¿Qué Esa onda? no era chismosa realmente. No, Pero al final sí le dice, como, oye, Pero sí le dice, oye, ¿qué onda con tu hija, no? ¿Dónde está? O sea, Pero como si tú que te enteras se tú preocupa poquito. Ah, que sí. tu vecina está pasando por eso, haces algo. Sí. Pero es que justo creo que habla mucho de este machismo cultural en el que... En el que, ¿qué iba a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente? Lo que opina justo la vecina, lo que sea. O sea, como que todos están entrelazados en esta Te creo que sí, ideología. sí dice que era chiquito como el lugar. Era un Era un pueblo pueblito, chiquito. sí, me Entonces, imagino como que todos están justo en la misma ideología en el que siento que romper un poquito ese patrón hubiera sido o es como muy difícil, ¿no? Pues sí, de esas voces ocultas, ¿no? De Sí. que pasan ese tipo de abusos. Y que la gente seguramente no lo todos dice. sabían porque era un pueblo Sí, chiquito. sí. Y aunque supieran, sabían que fueron a dejar a la niña a casi 2 días de distancia, sin agua, sin comida, Güey, se sin pasa. nada. Te O digo, sea, es todo un contexto La como mata, o social sea, y literalmente cultural. la sí. mata. Sí, sí la mata. Sí, Pero está- me parece muy triste porque justamente, o sea, no obstante a que viviste una historia de abuso, tu mamá te abandona y literal te deja ahí de que
muérete. A tu suerte. Ajá. Sí. O sea, eso sí dije, güey. Me pareció muy triste. O sea, es así. Me acuerdo que la leí y estaba así como así, o sea, con los ojos abiertos y, güey, ¿qué pedo? Y es que otra vez está desde la voz de la niña. De la niña. Sí. Entonces te duele todavía más. Sí, Y güey. sientes su resignación. Sí. Sí, como, bueno. Ahora estoy más cerca de mi papá. Ay, esto De sí que, me puso de la que Sí. se empieza a piel. enterrar y sabe Sí. que pues va a morir. Sí. Sí, está muy triste. Esa güey. parte, o sea, me gustó en el sentido de cómo lo escribe, porque sí creo que a veces en las historias de abuso te pierdes a ti misma, o sea, te terminas como convirtiendo en una masa rara de sentimientos Sí. junto con tu abusador, ¿no? Entonces, el hecho de que como que ella al final mató a alguien que ya no quería, pero al final quería también ya como que volverse parte de, pues, de él. Pobrecita. Sí, cierto. O sea, Yo sí, creo sí que está ese muy fue mi triste. favorito. Sí, Pero- está Es de bueno. mis favoritos. O sea, a pesar de que está muy, muy crudo, siento que es muy bueno. O sea, Sí. como que sí expone una realidad de una forma que dices, wow, qué pedo. Está es que justamente duro. ahora que lo pienso, habla desde las víctimas. O sea, sí. Le da voz a las víctimas. Sí, Eso sí. está muy padre. Eso sí está muy La verdad chido. es que sí está muy O sea, chido. triste, pero está chido. Pues sí, la Sí, neta la es que neta. sí está muy, muy triste. Pero sí está muy padre justo lo que hablaban de reivindicar. Es una forma de reivindicar. Ujú. O sea, Sí, de darle voz de a la exponer. víctima, exponer lo que está viviendo. Y desde ese lugar también. O sea, si repito, esa de la historia infancia, fue real, que no lo sabemos. güey, al menos- pudo ser. O Sí, no, sí, es que son sin realidades problemas que es una pasan. realidad. En muchos lugares. Sí, sí, está Sí, muy está triste. cabrón. Ese sí dije, güey, qué pedo. ¿Saben qué me ponía muy triste? Cuando dice como, es que antes me secaba las lágrimas mi mamá. Ay, me daba besos, Y cuando, güey. creo que después de que lo mata, Después de dice, que yo sucedió, esperaba ajá. que mi mamá me... Me Ay, no, sacara sí, sí, lágrimas dije y tú. me diera besos. Ujú. Ay, sí, eso es que está como súper le dice, triste. mataste a mi marido. O sea, ¿qué Sí, onda? es que de verdad la mamá no todo le mal, interesa. de verdad, La todo odio. mal. Y es lo que te decía, odio a la mamá, odio al papá, pero odio más a la mamá. Pues sí, porque era la única figura que la pudo proteger y... La pudo no haber lo ayudado, y no lo hizo. Sí, eso, O sea, eso lo hace más triste, o sea, más crudo, ¿no? y más real también. Sí. O sea, justo es este lugar desde el que sabemos que luego como mujeres no necesariamente somos sororas, no Sí, necesariamente sí. somos, o sea, feministas. Muchas mujeres estamos muy inmersas en esta cultura machista en el que, o sea, la mamá terminó así de, güey, tú ya no eres mi hija, eres mi competencia y Sí. Pero es Y que te está voy a llevar a cabrón. que te mueras. O sea, de verdad está cabrón. sí, sí está bien cañón, la neta. ¿Tienen algún otro pensamiento de este? Muchos, pero... Sí. pero dale. Es que, Yo no ajá. dejaba de pensar en otra vez, en la temporada de Mujeres Asesinas y de los varios capítulos de abusos y que las mamás siempre terminaban pues en la cárcel porque estaban pues matando a los abusadores. de sus Defendiéndose. hijos. Ajá. Entonces no podía dejar de como de hacer yo la Comparación. comparativa, sí. Siento que en menor grado es como esta vez, este tipo de historias donde culpan a la morra que es la infiel, que no estoy diciendo que esté bien, pero que no ven al vato. O sea, como que siento que es por ahí va. Y eso dices como, güey, es que... Y que es súper normal, ¿no? Sí, O sea, como que sí, lo sí, sí. normalizas por mucho tiempo. Yo siento que en algún momento de mi vida sí fue como llegué a tener un novio y así y él luego estuvo con otra persona y esa persona era la mala en lugar de Sí, decir la que persona. ¿sabes? Ajá. O sea, como que sí siempre está esa cultura entre mujeres de Sí. odio a la otra mujer Sí, sí, en sí. lugar de odiar, bueno, no está bien, no Ajá. odiar, no, pero tal vez responsabilizar Sí. a quien sí es el Sí. responsable de No, odiar de la también está situación. bien, amiga. A un extremo. Odia. Bueno, voy a continuar con otro Dale. cuento. Es también de infancias. Este es de un niño. Se llama Los Muertos. El resumen es que un niño extraña a su mamá que falleció y busca encontrarse con ella. Pero no, él como que no logra entender la muerte. No Ujú. logra entender cómo funciona esto y él siente que su mamá le habla, que la muerte está en la luna y él quiere ir a la luna con su mamá, Oh, ¿no? bebé. Sí. Ajá, dice que pero porque se lo inculcaron, ¿no? Que los muertos, sus cuerpos se hacen polvo o algo Ajá, así. y se van a la luna. se evaporan y van a la luna. Exacto, Ajá. Y exacto. se guardan en los cráteres de la luna. Exacto. Qué peligroso puede ser, ¿no? Las ideas. Sí. Y básicamente esa es la historia. Se desarrolla con su papá. Su papá tiene otra pareja, pero como que su papá nunca Y es aborda alcohólico. bien el tema con su hijo. Y al final el niño, no sé si sí lo hace o no, pero te da a entender como que
va a matar a Sí, su sí, papá. sí, claro. Sí. A los dos, ¿no? También A él y a su papá porque quiere estar con su mamá, ¿no? porque siente que su mamá está Escucha, sufriendo ¿no? y la La escucha. llamarlos. Ajá. Ajá. Exacto, la escucha gritar. Bueno, primero cantar y luego gritar. O sea, Ajá. primero como que no Pero era aparte tan feo. empieza a gritar cuando siento que entra a La- la vida otra pareja de su Ajá, papá. Entonces justo. ahí como que siento que yo creo que el niño fue como más fuerte este deseo de estar con su mamá, ¿no? Ajá. Sí. Sí, sí, sí. Sí está fuerte también dice. Bueno, y, o sea, basado en el cuento. Bueno, primero esta es una pregunta personal para ustedes. ¿Cómo vivieron ustedes el primer contacto con la muerte cuando eran niños? Yo creo que el primer contacto ya no era tan chiquita, o sea, fue en el 2009, no sé cuántos años tenía, pero fue mi tío, fue el hermano de mi Como mamá 11 años. y era como como el familiar más allegado, ¿no? Porque siempre fue que nos cuidaba y así. Y creo que por un tiempo hubo culpa de mi lado porque él tenía diabetes, entonces tuvo un accidente antes de que se muriera, mucho tiempo antes. Tuvo un accidente y se lastimó el pie y pues ya saben, diabetes y así, ¿no? Entonces Sí. estuvo tiempo en cama, lo fuimos a ver y yo era muy chiquita, o sea, no sé cuántos años tenía. Y levanté como el trapito que le estaba tapando el pie y lo vi negro y fue como de, oye, el pie está negro. Entonces ya Uy. fue cuando Oh, qué lo fuerte. llevaron al hospital y le cortaron la pierna. Entonces creo que fue como, ya después cuando su muerte fue parte de culpa de, ay, sé que no fue culpa, no pasó nada, yo no hice nada malo. Pero lo porque al viviste muy final- cerca. Pero yo decía como de, pues, su vida ya no fue igual, o sea, como que esto, ¿no? Sí, sí, de murió no teniendo una buena vida porque no tenía pierna. Pero sé que no es real porque murió teniendo una vida no saludable porque tenía diabetes y porque seguramente no se cuidaba. Pero durante ese tiempo como que mi acercamiento con la muerte fue mucha culpa de Uf. eso que pasó y también porque pues era una persona muy cercana a mí, entonces pues la extrañaba mucho. Creo que Chale. esa fue la más cercana. Tu Y más creo que no he cercana. tenido algo de muerte familiar o cercano así después de él más que mis perros. Ok. Ah, estuvo fuerte. Sí, amiga. Sí, está triste. No, sí, está muy triste. Y creo que justo, o sea, me gusta la historia que nos cuentas porque aborda mucho el cómo relacionas tú de infancia con la muerte, donde tal vez te apropias de ciertas cosas que ni siquiera son tuyas, Sí. ¿no? O sea, siento que justo en las infancias muchas veces no sabes cómo procesar emociones tan fuertes y las atribuyes a muchas cosas. Pero porque Ni qué está pasando. Porque no te Ajá. enseñan. Pero es que yo sí creo que deberían de enseñarte, o sea, Sí, en esta ajá. parte de que creemos que los niños no entienden y que no van a, o sea, Justo. como que menospreciamos su capacidad mental. Y sí, se los tienes que hacer como esta aproximación de una manera Suave, diferente, ¿no? no tan Sí, literal, claro. pero sí creo que hay como muchas herramientas para presentarles a la muerte a los niños desde antes, porque al final es algo que ¿Qué pasa. va a pasar? Sí. Es que los papás no saben lidiar con el duelo ni Ni ellos. enseñárselo a Es los que- niños. Es que luego Justo. ni de adultos, Ajá, justamente. sí. Entonces Justo. creo que justo aplica como la importancia de la tanatología y de Ujú. poder enseñar como estas fases del duelo. Me acordé mucho, no me voy a extender, me acordé mucho de que apenas estaba viendo como en TikTok, ubican a Just Stop, ¿no? Ujú. Como que su contenido ha cambiado mucho de su rollo que tuvo con la ley Sí, sí, sí. y de que fue mamá. Entonces a su hija la No llevó... sabía que era mamá. Yo tampoco. Ajá, tiene una hija. La llevó al teatro a ver El Rey León. Entonces, como que a ella empezó, la sentí medio en desesperación de que no sabía qué hacer, porque la niña le preguntaba mucho que qué había pasado con el papá, o sea, con Mufasa, porque pues en la obra desaparece. Sí. Y se daba cuenta de que pues los personajes estaban tristes, No, que ya. el otro como que decía como de ¿por qué me dejaste, Simba? Y así, ¿no? Entonces ella le decía como de ¿y dónde está el papá? No, pues no está, se fue. ¿Pero dónde? ¿Por qué? Ajá. Y entonces ella preguntaba y preguntaba y tal cual yo no sabía ni qué contestar y solo le decía, pues ya no está. Ya, Es que o sea, yo creo que métetele en es la bueno cabeza. decirle cómo Y se justo murió. Se murió. En los comentarios había como muchos psicólogas, tanatólogas que era como de, pues es que los niños no son tontos. Si se están dando cuenta que está triste, Claro. puede también entender que no es que murió o que ya no está, pero tienes que encontrar la forma de explicársela. O sea, no son tontos y es una forma, y hay Ujú. formas fáciles de hacerles entender.
pero los papás pues también a veces no saben. Es que justo creo, por ejemplo, en este caso del cuento, creo que ese fue el gran problema. Sí, que nunca le supieron Que explicar. nunca le supieron explicar al niño, Sí. y el niño se hizo ideas desde No, su pero religión. ideas cabronas, Porque ¿no? fue desde la religión también, ¿no? Desde Sí, porque Sí. tenía eres contacto polvo, con el o padre. te vas a, Ajá. si eres pecadora, no me acuerdo También, muy bien. ¿qué onda? Esta- Pero, ok. Ajá. O sea, también el niño tenía ideas muy Sí. extrañas, porque el niño fue como de, bueno, en la iglesia a mí me explicaron que las personas malas se convertían en polvo, o algo así dicen, ¿no? Decía No- que no los recuerdo que bien. veníamos del polvo Y polvo y sería que algo así. enterrabas o sea, cuando te enterraban era para que el polvo Para que te Como que hicieras tus polvo, pecados ¿no? quedaran ahí. se Ajá. quedaran abajo, ajá. Sí, sí, sí. Es que justo siento que es esta ideología de la muerte que es cultural. sí. O sea, es la parte de cómo tú ves la muerte. Y ya desde ahí explicárselo pues al niño. Pero es que ese es el tema. O sea, todo el mundo tiene... O sea, siento que nuestra cultura, en general, ve la muerte... Bueno, a ver, que si hablamos de México, es difícil porque Ajá. nosotros le hacemos ofrendas y llegan los muertos. O sea, ¿sabes? Es esta ideología de la muerte que se ha pasado como... Pues no sé, que todo el mundo vive, entonces también tu propia idea que tú te haces de la muerte, ¿no? O sea, en lo particular, cuando mi papá falleció, viví toda la experiencia muy larga y no quiero hacer el cuento largo, pero yo empecé a entender la muerte desde otra perspectiva. O sea, como que ya mi ideología fue entender la muerte como... Pues no sé, como así como la liberación del alma, ¿saben? Sí. Entonces así yo lo vi y para mí fue más fácil. No voy a decir que no me dolió, porque me Ujú. dolió muchísimo y al día de hoy a veces lo recuerdo y lloro. Pero para mí fue más fácil entenderlo así, pero ya estaba más grande. Es a lo que iba, O sea, justo. Que, o sea, siento que la edad sí importa en Sí, este, claro. en este proceso, porque ya tenías Sí, ya 19 tenía años. 19 años. O sea, y siento que realmente comparto contigo, no tuvimos una muerte de algún ser querido fuerte Premio. en la infancia. No, o sea, recuerdo No de vivimos animales, algo ¿no? similar. Sí, no. O Yo sea, tampoco. perritos y Y, así. y siento que justo eso es lo cabrón, ¿no? Porque al final no vas a controlar cuándo se mueren las personas. No. Y pues niños van a seguir existiendo. Entonces creo Sí. que es una manera de concientizar cómo es que tenemos que abordar el tema El de la tema, muerte, sí. porque es algo súper real y que va a seguir pasando. Y no debería de ser tan tabú, ¿no? Sí, O sea, claro. de decir, oye, pues somos seres humanos, vivimos... Pues pasa. pasa, somos Nos va a frágiles, pasar, ¿no? Y yo creo que también más que el cómo, que es un hecho que tenemos que abordar con Sí, los niños. ese porque tema. es un hecho que generaciones nos va a que pasar van a a todos. tener Ajá. hijos, creo que es parte de las cosas que tenemos que Sí. tener conciencia, que hay que tratar, Sí, sí, educar y explicar. Sí. Justo yo siento que en cuanto a cultura mexicana, es todavía más fácil que en otras culturas Sí, explicar la sí, muerte. sí, Sí. sí. A mí, o sea, siento que aquí el cuento es como un problema de un adulto que no sabe cómo lidiar con el duelo Ajá. y un niño intentando lidiar con el duelo Con su como... propio duelo. Como Ajá. puede, Como como puede. Aparte de una figura tan importante como tu Tu papá. mamá. Ajá, y luego el papá que pues es con la única persona con la que te Sí. quedaste. Sí, y el O sea, papá ¿a pues, quién claramente recurres? no podía ser. O sea, por eso yo creo que recurrió a lo que el padre le dijo en misa, Sí, lo ajá. que escuchó. Ah, como estas en figuras, Pues tal, es ¿no? que Ajá. eran sus únicas fuentes. Pues Exacto. porque, ¿con quién podía hablar? Justo. Sí, pero la verdad es que también siento que el niño lo aborda desde maneras se vuelve, o sea, Sí, se le fue, raras, ¿no? O sea, sí. Sí, Sí, de porque el verdad. niño, o sea, en su creencia es como, bueno, a ver. Porque además, o sea, también está raro, el niño agarra una urna de la tía o algo así. De la esposa de su tía, ajá. o sea, Y sí, se, es se que- come Las cenizas. pues las cenizas, pero él cree que ya porque se comió las Ya es cenizas malo. ya es Ya es malo, malo, porque porque ahí se ya queda es la pecador maldad. porque Ajá. tiene la maldad. Entonces, A mí ese está tema, cañón. tal vez no lo vamos a abordar tanto, pero creo que sí es un tema interesante como a veces este miedo que te inculca la iglesia, ¿no? Sí. O sea, y la cabrón. religión, como muchas religiones, ¿no? Y que sí como que pueden Y que te trastornar moldea y todo. transformar Sí, sí te demasiado. moldea, cabrón. Y Todo, creo que todo. justo la iglesia específicamente sí trabaja mucho desde la culpa. Y el Y desde el Y del miedo. sí, miedo. claro. Entonces, pues imagínate este niño que no te dice tampoco la edad, pero pues, No. yo Yo creo me que sí lo estaba imagino como de chiquito. unos 6 años. Yo también me lo 7. imagino. Sí, yo también creo que chiquito. estaban muy chiquitos. Sí. Y, o sea, imagínate el niño intentando lidiar con, pues su mamá ya no está,
teniendo este problema con su papá que tampoco está, porque sí está, No. pero realmente no está completamente presente. abandonado. Exacto, está abandonado y luego teniendo aquí al lado a la iglesia diciéndole pues casi pecador. Porque es lo bueno. Entonces está cañón, la verdad es que el niño sí necesitaba mucha ayuda. Sí, O pobrecito. sea, el niño necesitaba mucha Yo ayuda. siento que al final también justificaba como sus acciones, que sabía que estaban mal Sí, con el sabía. haber comido. Sí, porque justo los Son niños no son inteligentes. tontos, son Sí. muy listos, sí, son muy listos. Y el niño fue como de, pues comí polvo, entonces soy malo. Puede hacer Es como, travesuras. ajá, Pero sí. creo que no les hemos dicho cómo acabar. Ay, el final es increíble. Está turbio, porque, Sí. o sea, al final el niño decide agarrar un cuchillo para cortar carne. Te lo deja como medio abierto, pero básicamente te da a entender que quiere ir con su mamá. Ah. Entonces Y se que lleva a su su papá. papá. Básicamente te dice que va a matar a su papá y se va a suicidar. Sí, porque le da miedo al papá estar con mamá. Exacto, sí. Entonces sí está feo. Sí, está Sí, muy está. fuerte. Yo también me impacté. O sea, otro que quedé así como... Es que varios, ¿no? Varios de los cuentos sí te llevan. O sea, es que sí es un terror, la neta, Sí. pero Y son distinto, realidades. Son realidades. Porque pues sí se muere Sí. la gente. Sí, Sí. sí, justo. Yo nada más como comercial gran antes de que pases. ¿Sí? Yo sé que hay libros, hay muchos libros y he llegado a leer libros como infantiles e ilustrados que les pueden dar como a sus hijos para que ver. vayan entendiendo el tema de la muerte. Y siento que esa es una manera de Sí. poner Sí, ahí sí, el sí. tema. Y ahí te ahorras el tú decirle. Ajá, sí, exacto. Ajá. ¿Cómo hacerlo? Pero aquí lo puedes ver. Sí, o sea, Sí. creo que sí hay bastante información. Debe de haber muchísima que pueda como ser útil para este tipo de casos. Sí. O sea, nosotras no somos mamás, pero No. tenemos sobrinos, sobrinas, o sea, y sí, Sí. sí es importante también como que abordar el tema, ¿no? Sí, Claro. Ok, vamos a cambiar cuento. de cuento y de dinámica porque ya no vamos a hablar de infancias. Claro. No sé cuál es la tema ahorita hablar. Está el de un sonido liviano, rápido, monstruoso o rosa bombón. Ah, Rosa Bombón. Rosa bombón, va. Ese fue mi favorito, yo creo. Me gustó. Ahí les va. Rosa bombón, el resumen. Básicamente es una voz femenina monóloga desde una confusión y una obsesión amorosa que relata cómo es que este tren de pensamiento que tiene por la pérdida de... Bueno, no es una pérdida... Es una pérdida amorosa, no se Sí. murió ni nada. La dejó. Sí, la dejó. Y entonces, básicamente la morra entra en crisis y se desarrolla el cuento, ¿no? O sea, es que no, Está buenísimo. está bueno porque, o sea, siento que podemos ser todos. Sí, güey. Ajá, eso es lo bueno. güey. O sea, no sé, Es una ansiedad mal controlada. es una ansiedad muy mal controlada. O sea, sí, básicamente la morra está en su departamento lidiando con la tristeza de haber terminado con su pareja, pero va de 0 a 100. O No, sea, está de que cabrón. la morra empieza, no me acuerdo cómo empieza, pero... Empieza con el listado de lo que Ah, sí, necesita. sí, cierto. Es como para... Sí, cierto. El listado para como estar mejor. Ah, no sí, me es acuerdo cierto. exactamente Sí, qué es dice. cierto. Y ya, o sea, te va platicando todo lo que hace, ¿no? Pero Y- ¿ustedes sintieron, o es así y yo lo malentendí, Ujú. que fue desde la perspectiva de ella? Porque yo sentí que era un No, narrador. es como externo. Ah, ok, Sí, ok, sí, sí. No, o sea, yo me lo imagino a ella haciendo todo. Bueno, a una mujer haciendo Sí. las Pero alguien cosas. más te lo cuenta. Pero te Alguien lo cuenta. más. De hecho, me lo Ajá. imagino con una voz como muy de Siri o algo Ajá, así, ¿sabes? sí. Como de... Sí, justo. Ajá, me lo imaginé como de, bueno, Camina para acá. camina para acá, haz una lista, haz esto. O sea, sí, es una voz externa, totalmente, pero justamente... Pero que aparte de esa voz externa puede ser, pues literal, tu no, mente. no solo tu mente, sino esas cosas que te dicen que tienes que hacer cuando estás en una ruptura. Ándale. ¿Sabes Sí. cómo? ¿Sabes cómo me lo imaginé yo? Como estas voces de los comerciales antiguos, como de ¡Ándale! de WandaVision, así. Sí, sí, así sí, me lo sí, imaginaba, sí, sí. como de ahora. Ajá, Sí, ajá. y feliz, ¿no? O sea, Ajá, como sí, que, ajá. con un tono muy alegre. Ah, estaría Como de, increíble con que lo esto hiciera. vas a estar bien, o sea, literal. Sí. La verdad Sí, es sí. que yo, otra vez, comentario así al margen, si alguien se dedica a hacer cosas Hágalo. de videos o cosas así, háganlo, estaría padrísimo. Sí. Sí, me lo imagino. Sí, como una un serie gran- corta quedaría Ajá. muy Como chido. cortos. Ajá. Ajá. Como cortos. Sí, siento que estaría padrísimo. Sí, Como oigan, Love, Death deberíamos... and Ay, Robots. yo- Como Love, Death and Robots, sí, justo. Miri, ¿tú vas a renderizar todo? Sí lo hacemos, pero Va.
No, la verdad es que siento que estaría muy padre. Sí, y estaría bueno, cool. o sea, justo en este cuento, primero, ¿qué les hizo sentir? ¿Qué pensaron? Yo me sentí identificada. Yo también. O sea, y creo que por eso me gustó tanto. Creo que ahí se maneja justo desde la crisis. Y pues sí, su pensamiento la llevó a cosas muy turbias y muy tristes. Pero a mí me pasa como en cosas muy simples. O sea, creo que todos, bueno, pienso que todas, en el día tenemos estos pensamientos de que estoy viendo el espejo y luego digo, ay, ¿cómo? Y las calabritas, ¿y cuándo voy a ir al mercado de Jamaica a comprar? O sea, y es así, y te vas... Y el tren de problema pensamiento. es que cuando pasan cosas malas, te puedes ir a lugares muy Sí, oscuros, ajá, la claro, verdad. claro. Y caes en un bucle ahí infinito. Turbio. Entonces, sí. O sea, a mí me gustó eso porque me identifiqué. Yo también me identifiqué mucho. La verdad, o sea, es que, pues sí, aparte, pues sí he vivido rupturas. Entonces, Y has vivido crisis. Y ¿no? crisis, Sí. y crisis y rupturas al mismo tiempo. Entonces, sí, o sea, Sí. sí me identifiqué bastante. O sea, esas veces que neta quieres estar mejor y lo intentas y haces todo para estar mejor. Pero no no puedes. puedes. Simplemente no puedes y no puedes evitar el sentimiento. O sea, justamente creo que es un mal manejo de sentimientos. Pero sí he estado ahí, o sea, no al extremo del cuento, pero sí he estado ahí, claro que he estado ahí y se siente del culo. Porque no puedo, o sea, es muy difícil salir de ahí. Es que, bueno, o sea, spoiler alert, o sea, el final del cuento está turbio. O sea, es que para mí al principio cuando lo leí dije como una morra en crisis, Ajá. ¿sabes? Yo vi una ruptura amorosa. Una ¿se entiende? ruptura amorosa, sí, o sea, como que no, sí me identifiqué, pero dije No como, pensaste que fuera a llegar tan ajá, lejos. no pensé que fuera a llegar tan lejos y al final la morra entra en una crisis tan cabrona que la morra dice como de, pues, me mato. Sí. Y literalmente La se mata, desvivisión. o sea, se mata, entonces, o sea, sí es como... La desvivisión. Sí, ya, Ya dijimos muerte muchas veces. Sí, ya. No, está muy cabrón porque justo lo que me gusta del cuento es este tren de pensamiento que va, o sea, de algo tan pequeño a la muerte, o sea, literalmente la muerte. Entonces, está padre, la neta es que Sí, sí es está, bueno. está padre el cuento, pero, o sea, me estresó, ¿saben? Como que Sí. yo lo Pues es leía que te como- sientes ansioso, Sí, ¿no? te causa mucha ansiedad. ¿Tú qué Sí. sentiste, Jess? Tú date, bebé. Creo que fue de los que más me aburrió. Me Sí, lo desesperó supuse. Ujú. Y fue como de otro drama de ruptura. Es que yo también lo vi así en un principio, como de, Sí, sí. otra morra en crisis. Sí, sí, sí. Y pero creo al que final justo fue- me costó empatizar. No sé si por el tipo de narración, porque no estaba viéndolo desde como... Desde o sea, ella. me lo contaba, sino como un tercero y fue como de, ay... Entonces sí la pensé en saltármelo porque dije, ay, ya. Ay, acaba esto. Ya que se muera, güey. Oye, ya te tardaste en matarte, güey. No, yo pensé, no va a tener el valor. Yo también No va a pensé que tener no el se iba a valor para matar. hacerlo y nada, me voy a quedar con cara de esperando que se mate. Entonces fue como de... Y traca. Ajá, y aparte todavía me desesperó más cuando le estuvo Mark. Y Mark Ay, es como, sí. ay, Ah, sí. Es que, pero es que siento que eso es lo que a mí me gustó, que es esta parte en la que la historia está muy X, o sea, como que es una historia de una morra pues, en una crisis. En una crisis. Pero creo que sí me gustó mucho esa parte de cómo va saltando de pensamiento en pensamiento, porque pues Ujú. sí creo que de repente nos sí. pasa... O sea, Y también siento es que es muy sentimiento. real. Siento que es muy Ajá. real Sí. porque justo... Ahí tengo mis anotaciones que te mandé hace rato. Dale. Y cómo, o sea, te muestra cómo estando en una relación dejas de ser tú mismo o te Sí. pierdes en la otra persona, ¿no? Sí. Entonces, pero aún así no me aportó más. O sea, fue como de, ay, ya, me aburrió y en cuanto te lo dije como de, ay, ya. Sí, te dijiste ya. Bye. O sea, yo para mí, la neta, también sí fue un poquito como de, ay, otra morra en crisis. Pero es que a mí, la A mí sí verdad, me gustó. cuando llegó el final dije, ¿Me impacta? me quedé muy impactada. No pensé que llegara a hacer eso, a tan lejos. desvivirse. Y lo que sí me gustó mucho justo es el tren del pensamiento que te lo muestran tal cual, ¿no? Porque, o sea, siento que cuando estás en crisis, Sí. Ujú. si buscas como en todos lados ayuda, aunque no exista nadie, porque literal la morra está sola en su depa, Sí. sola. Sí, sí. Entonces, la ayuda la busca o las señales las encuentra en todo, Todos lados. en todos lados. Que así pasa, ¿no? Sí, Ajá, la sí. verdad, sí. O sea, por ejemplo, la parte donde empieza a pensar en este güey y piensa en el viaje que pudieron haber tenido a París y luego piensa que tiene un... No sé si es un póster o algo así de la Torre Eiffel encima del baño, del excusado y dice como...
desde ahí me debí de haber dado cuenta que esto sí iba a ir a la mierda, ¿no? O sea, porque ni siquiera estaba adentro del, en el baño, arriba del excusado, ¿no? Y siento que sí pasa eso. Sí, claro. O sea, que sí te empiezas tú como a ligar todo y a justificarte y a darte razones y a decirte como sí o como no y así. Entonces, como que eso sí me gustó mucho. A mí también me encantó. Es que a mí eso es lo que me Sí, gustó. y es la parte con la que me identifiqué, porque, a ver, habla de una crisis romántica, pero siento que con cualquier crisis te puedes Te clavar en desconectas ese... un poco, ¿no? Ajá. De la realidad. Sí, claro, y te inventas un montón de cosas hasta que puedes llegar a eso, ¿no? Sí. O sea, Y yo, eso me o sea, gustó. ¿tienen como alguna idea fresca? Esto no está en el guión, pero de algún tren de pensamiento similar que digan como, no mames, es que yo pensaba que esto era esto porque estaba en X crisis o algo así que les haya pasado. Fresca, no, pero seguro sí. O Seguro sea, sí, seguramente. Fresquísima. Todo el tiempo, ¿no? Sí, pero no. O sea, que me haya pasado eso, pues, o sea, mi última ruptura, siento que muchas veces que debía haber terminado esa relación, Ajá. no la terminaba porque me tenías- iba Te muy ibas. lejos. O sea, yo me Sí. veía a mí como en ciertas situaciones que decía, no, o sea, llegaba un punto en el que decía, es que como demonios voy a ir al mercado sola. Oh, ok. O sea, Sí, a sí, ese sí. punto llegaba que entonces como que decía, bueno, Me quedo. no, ajá. Ajá. Pero más allá de un tren de pensamiento hacia futuro, algo que los desconectara un poco como de la realidad, porque siento Como que esta lo de morra, la Torre Eiffel. como lo de la Torre Eiffel, o sea, tipo estas señales que tú adjudicas, porque no son reales, o sea, No. la morra puso el de la Torre Eiffel encima del baño y ya después ella dijo como, es que esta era la señal de que esto sí iba a ir a la mierda. O sea, ¿alguna vez les ha pasado como eso de sentir como esa Es que sí, sí, sincronicidad? pero es que siento Sí, que es sí, sí. diario, solamente Sí, que no lo tengo sea, aquí, y o por sea. cosas mínimas que te pierdes y te quedas así como de... Y empiezas a pensar y una Ajá. cosa te lleva a otra y otra. Pero así como que... ¿Que te lo puede decir? Ajá, No. No, es que puedo. seguro sí, pero aparte siento que pueden ser en ambos sentidos, o sea, algo así como irte a la mierda pesimista, O algo pero bueno, algo ¿no? también Ajá. chido, Sí. o sea, pienso en una pero es positiva, o sea, Dale, dila. iba caminando hacia el posgrado de la Facultad de Derecho, muy emocionada porque iba a inscribir lo de la tesina, y caminando vi una pluma gigante en el piso. Y dijiste, a huevo. Y dije, es mi señal. Ajá. O sea, como que dije, güey, voy por el camino correcto. O sea, Sí. pero, pues, o sea, no es negativo, Claro. ¿sabes? No. Y Pero está sí chida. he vivido la parte negativa, claro que sí, solo que ahorita no recuerdo una. Que siento que justo en la parte negativa Te vas a la te mierda. vas a la mierda. Sí. Y te vas como, o sea, el Y tren te vas más lejos, Sí, güey. te lleva muy lejos porque Sí. es Como una que- ansiedad. O sea, Sí, es es la una ansiedad. tal cual. ¿Tienes alguna? No. No, ahora que... No, la verdad es que no. O sea, de hecho, tengo una dinámica, no sé si la quieran hacer, Dale. que es justo el tren de los pensamientos. O sea, que dicen una cadena rápida de pensamientos sin detenerse. O sea, de que lo primero que se les venga y así, pum. ¿La quieren hacer o no? Pues puedo intentarla, pero sí ¿Pero que me voy a podemos poner hacerla nerviosa. corrida o cada ¿Cómo? una? O sea, explícala, ajá. No, cada una. O sea, por ejemplo, calaveritas. Bueno, Ay, yo ¿qué iba son a decir calaveritas? eso. Y entonces te vas y hasta donde Ah, llegues. no me va a salir, amiga. ¿No? Ah, o sea, no sé. O sea, yo creí que le íbamos a hacer todas. O sea, Ajá, de que yo iba a sí, decir. vamos a- Si quieren, baby. si quieren lo podemos hacer entre todas y es más fácil. Ok. Y a ver a qué llegamos. ¿Sí? Sí. Ok, puede ser. Sí. ¿Quién quiere empezar? Tú. ¿Yo? Sí. Ok, diablo. Pensé en el diablo. Demonio. Venga, amiga. Pero va a ser palabras. Noche. Sí. Sueños. Si quieres algo más largo, dale. Ah, bueno, sueños. Sueños. Ajá. Sueños con diablos. Sueños con diablos. Isabel. Ya se ven Sí, 12 sabe. princesas. No, pues no, les dije que no iba a poder ver. Exorcismos. Sacerdote. Sacerdote. Cruz invertida. El niño de los muertos. Iglesias. ¿El qué? El niño de los muertos, el cuento de los muertos. Ceniza. Cenizas. Pan de muerto. Tristeza. Abuelita. Agonía. Dormir. Dormir. Ay, dijiste pan de muerto y me dio hambre. Ay, pan de sí. muerto. Hace hambre. Ay, un pan de Sí, muerto. no, Pensando en difícil. que quiero comer. Pero es que sí entiendo el punto, o sea, de esas veces Sí que... sabes a lo que Ajá, voy, o sea, sí. que vas en el, no sé, vas caminando y una cosita te Te lleva a detona, pensar en sí. mil cosas. Sí, entiendo.
Pero bueno, aquí llegamos a pan de muerto. El pan de muerto. Ya que tengo hambre. Y que tenemos hambre. Si están comiendo pan de muerto. Deberían de comer Sabórenlo. pan de muerto mientras nos observan. Estaría Con muy un cool. chocolate. Con un Sí. chocolatito para que Oh, se sí, qué rico. pongan en la spooky season. Para que lo disfruten más. Y también estaría padre que nos digan como su tren de pensamiento, ¿no? O sea, Sí, después de ver el podcast, ¿qué tren de después ver el pensamiento podcast, tienen? ¿qué piensan? Ajá. Chicas cool, buena onda, a toda madre, Julia, hacerse las notar. voy a seguir, Les las voy a dar seguir. like y comentar. No, pues sí, lo que piensen. ¿Tienen algo más que quieren explorar? Yo sé que tú querías hablar mucho de Rosa Bombón. ¿Quieres Es que hablar siento algo que más? justo estábamos hablando de eso, de que luego te pierdes. Pero creo Sí. que, o sea, creo que ya lo tocamos lo suficiente. Va, ok. Sonido liviano. Va, vámonos al de sonido liviano. Ah, ya me acordé Ese cuál me es. encantó, amigos, me gustó muchísimo, pero bueno, a ver. Se me fue el... Ahí te, Ajá, ahorita sí, lo ahorita digo. lo recuerdas. Se llama Un sonido liviano, rápido y monstruoso. Está El bueno. resumen es básicamente una mujer presencia una muerte repentina en su edificio. O sea, su vecino se avienta y cae en su patio. literal. Primero cae en su dentadura. Ah, sí, Ajá. primero cae su dentadura y ella es dentista, entonces se queda como de, qué raro. Ah, pues ese es un tren de pensamiento. Sí, Ajá. ella se pierde justo. Ella Ajá. se pierde pensando en la... Como de, En ser dentista. Yo pude haberlo, Ajá. se las pude haber arreglado Ajá. gratis. Sí, sí, sí. Ujú. Y de la nada, ¡pum!, cae el cuerpo del vecino. Y básicamente de eso se trata el cuento. O sea, como el tren de pensamiento de ella en este suceso. Y cómo interrumpen... ¿Eh? ¿Meléndez? El señor... ¿Méndez? Creo que sí es No sé. Meléndez. No me acuerdo cómo se llama. No lo tengo anotado, pero creo que sí se llama así. Y literalmente el cuento retrata como todo el caos emocional que ella vive. Y no solo ella, sino como que todo su entorno, ¿no? Porque también entran los vecinos Ajá. y todo este Se adueñan show. como de la cocina, empiezan ahí a Exacto. chichar, chismear, la juzgan porque... Sí, Sí. porque ella está, absorta. Está en shock, Está en entró shock. en shock. Eso me Exacto. choca. Sí, pero sí la juzgan. Ay, pero hay Y a muchas mí me dio un personas poco así. de vibras también medio de... Ok, voy a decir una palabra, no sé si es correcta. De edadismo. O sea, como que siento que la morra medio juzgaba a los ancianos, porque como que todo su entorno era de Como- personas de la tercera edad. Ajá. Entonces como que yo siento que le desesperaba eso. Pero no es... Pero siento que era más porque Sí, eran siento que sí, pero chismosas, lo ¿no? entiendo. Pero también Ajá. yo creo que del lado de ellos. De ahí está. Ella también, ellos la juzgaban a ella también. Sí, Sí, o sí. sea, como que era un continuo. A mí me gustó muchísimo el cuento. La verdad es que me gustó mucho porque siento que he vivido, no que se maten enfrente de mí, pero, o sea, de que esas rupturas de tu cotidianidad, De la ¿sabes? realidad, O sea, sí, de que ajá. te sacan de tu burbujita feliz de tu día a día. Me gusta mucho cómo lo describe. Me gustó mucho cómo describe el sonido como de la sangre Ajá. y de la muerte, que para ella es como demasiado fuerte. Se queda absorta en eso, pensando justamente en ese ruido que la saca. Ella habla como de como un tipo de anarquía de sacarla de De esta su vida. cotidianidad, de esta cotidianidad. Ajá. O sea, a mí me encantó. Yo Es quiero bueno. saber qué les pareció el cuento. Me gustó, pero no fue de mis favoritos. Ajá. O sea, tengo más favoritos. Sí, sí, sí. Me gustó la parte donde como que ella empieza a incomodarse porque es que siento que la gente sí es bien chismosa. Sí. O sea, como que me incomodó y me molestó que la gente se metiera a su departamento y empezaran Ay, a usar sus sí. cosas y empezaran como a servir, no sé si sirve Creo que té o té algo o lo así, que ¿no? sea. Sí, sí, sí. Y esa morra así como de, güey, estoy valiendo madres y a nadie le Aparte importa. era creo que pasando año nuevo, ¿no? De que ella Ajá, estaba... Era el primero, Era el primero. de enero. Ajá. El 1 de enero ella tranqui en su Ajá. casa, como que literalmente la sacaron cabrón de Sí, o sea, de su espacio. como que sentí que la gente fue cero empática, o sea, y aparte Sí. de que sí pasa, o sea, todavía de que estaba viviendo eso, llegan todos y le empiezan a juzgar, como que... Sí. Y a mí me empiezan hacer molestó sus mucho cosas, la parte me en la que le sentí están incómoda. le agarra como la cara o algo así. O sea, Y se se acerca quita, una así. ajá. Y Sí, todavía le dice como, ay, Ah, sí que se enoja, Maleducada. ¿no? ay, Maleducada. no, o sea, no todos quieren que los Sí. estés Ajá, abrazando. sí. Y ahí sí me sentí identificado porque a mí me pasa que cuando estoy como estresada Y tú o de, estoy "No me enojada toquen". o estoy triste, a veces no necesito que me abracen. Sí. Y menos alguien que no conozco. O sea, Sí. ¿para qué? Y la verdad es que sí eran puras personas chismosas, o Sí, sea, sí. no.
Porque ni siquiera realmente estaban interesados en la muerte del vecino, ¿no? O sea, nada más era como de, ay, a ver, y entran y... Sí, la invaden demasiado, pero la invasión entra desde el suicidio, ¿no? Sí, desde que, o sea, es que yo siento que me pasa como cuando vas en el carro y ves un accidente y se hace un tráfico porque las personas quieren ver qué es lo que pasó. Y no es porque... O sea, ya ni siquiera es como la impresión de saber que a alguien le pasó un accidente y se murió. Ajá, solamente es querer ir a chismear. Sí, literalmente sí es. A mí también me gustó mucho. Me gustó mucho porque me hizo, o sea, justo la forma en la que la narraba sí era ella. Entonces me hizo como sentirme como ella, como si yo lo estuviera viendo y como si estuviera escuchando, porque decía que escuchaba la sangre. Ajá, sí, eso estaba chido. Cómo le empapaba los pies, o sea, como que la sensación de la sangre cálida. Como que todo eso, o sea, sí te lleva a sentirlo, sí. Entonces, eso me gustó. Al final tampoco es que, o sea, entró en shock. Yo siento que ella entró en shock y es como pudimos ver lo que pasa en la cabeza de las personas cuando entran en shock. Cuando alguien entra en shock, porque nada más los ves y es como de, sí, los ves así, ¿no? Y ya. Pero no sabes qué está pasando en su cabeza. Sí. Entonces creo que es como que te llevó a eso. Pero también su incomodidad no fue tanto de, ay, alguien se murió. No, eso me gustó más todavía. Fue como de, ay, un güey vino y... Me chingó el día. Interrumpió mi día, que yo vine a tender ropa, ¿no? Dijo que se había salido a tender ropa porque me pasó a mí, pudiendo haber escogido la terraza de 20,000 personas más. Sí, quiso vengarse de mí, ahora ¿no? Tengo aquí a los vecinos, que no sé qué. Eso fue lo que más me gustó. Porque es real. Ajá. Sí. También pudiéramos pensarlo nosotros. ¿Qué nos pasa? Justo me gustó. Es un poco insensible, sí. La neta es muy insensible es muy insensible a lo que pasó su vecino, que literalmente se mató enfrente de ella. Sí, le valió, fue como, güey, ¿por qué a mí? Pero me gustó eso. O sea, me gustó como que la crudeza y la realeza, bueno, la realidad, la honestidad, la realeza también. Con la que ella aborda como... Sí, muy sincero, ¿no? Ajá. O sea, como que fue de... Pues, creo que en general ese cuento habla como de la realidad de la sociedad. De la transparencia. Sí. Falta de empatía. Como que te quitas máscaras. Justo, o sea, al final para los vecinos, esta muerte pues pasó a ser como de lo que van a hablar durante la semana. El chisme de la semana. Y el mes, ¿no? Sí. Para ella, lo dijo, ¿no? Va a ser una anécdota que después voy a contar. Pero no te detienes a pensar como de qué llevó a una persona a eso. La vida. Y de esa forma, sí. Y eso me gustó bastante también. O sea, como que es real. Y me late bastante que no le importa, ¿no? O sea, como que lo muestra así tal cual, así de, mira, la verdad es que yo creo que si te pasara a ti, también lo pensarías, no te hagas güey, ¿no? Entonces como que eso es lo que me gustó mucho. Sí, está cool. Entonces que creo que al final es como enseñarte el poco importancia o impacto que la gente tiene en los demás. Sí, es un reflejo de... Pues que debería tener más, ¿no? O sea, sí debería tener más impacto y deberíamos de ser más conscientes. De la individualidad, o sea, pero es eso. Pero vivimos en esta sociedad en la que somos así, güey, y en la que, pues, estaba más chido mi día de enero en pijama, tendiendo ropa y pasándose a gusto, ¿sabes? Y decía, ya vino a cagarme. Ajá, literalmente es como de, ay, no, ya se cagó el palo, güey. ¿Por qué tenías que matarte? Sí. Y eso es lo que me gustó mucho del cuento. Está bueno. Y también que de alguna forma, o sea, tal vez el impacto no fue tan, o sea, como rápido en ese sentido de que ella se cuestionara qué onda con su vida, pero al final sí te hace pensar como que ella sí se empieza a cuestionar como de, sí, verga. No, o sea, sí empieza a filosofar. Al final sí hay un impacto más allá de una molestia. Sí, claro. Y eso es lo que también me gustó, ¿no? O sea, que dentro de este reflejo de nosotros como sociedad, de esta indiferencia, pues sí seguimos siendo humanos, ¿no? Y sí sigue habiendo como un poquito más allá de nuestra cotidianidad. De empatía. Sí. Y yo les quiero preguntar si ustedes han sufrido algún, o sea, no que se hayan suicidado enfrente de ustedes, pero que algo les haya sacado como de su cotidianidad. No, es que estoy tratando de pensar como algo que...
Una vez yo sí vi que una persona se desvivió enfrente de mí. O sea, no se desvivió, pero se murió. ¿Fue un accidente? No, estuvo bien raro. Eso fue hace muchos años. Iba caminando en la calle con mi novio de ese entonces. Y íbamos pasando al lado de un restaurante y había un viejito caminando y literalmente o sea, crucé mirada con él. O sea, nos volteamos a ver a los ojos. Vi que se impactó por alguna razón. O sea, como que él hizo así. Caminé y de la nada escuché, ¡pah! O sea, y volteamos y le dio un paro. Ajá, o sea, y fue como de... Yo fui la última persona que lo vio. Y ya ahí quedó. O sea, pues... o sea, sí, ahí quedó. Literal. O sea, yo seguí caminando, la neta. Pero te impactó más allá de... Ya te vi. Pues sí, sí me impactó. Sí, sí, ahí se quedó. Ya entendí. Ay, no. Sí, pues sí me impactó. pero- O sea, como que sí dije, güey, ¿qué pedo? Pero me acuerdo que en ese entonces pues ya estaba más chiquita, tenía como 17 años, no sé. Le dije a mi novio como de, oye, regresamos a ver. No, vámonos. Y nos fuimos. Pues es que siento que si no vas a dar como algo, Sí, como sí, lo aportar vas a llevar. algo, pues siento que sí es puro morbo y es dejarte Sí, también. llevar por Sí. el morbo. Sí. Pero sí, me sorprendí mucho porque así pasó. Y ahí quedó. Vamos a ver el último cuento, perdonen que lo... Sí, No, sí, sí, dale, sí, dale, sí. dale. Va a ser el cierre, ¿va? El cuento va a ser el de las solitarias porque me gustó bastante. Sí, Y ya está muy habíamos bueno. mencionado un poquito de... Ya habíamos mencionado justo un poco de él. Es el más terrorífico Sí. de todos, la neta. Es el más spooky. Sí, Sí, este sí es spooky. El resumen del cuento es básicamente una mujer que va a viajar en el metro, va sola, Ajá. va caminando, entra al subte, porque es el subte. Me los volveré a poner. Y Porque básicamente son spooky. hay como que muchas intermitencias con Con la su electricidad y se queda sola en el subte y entonces la morra tiene que caminar para buscar la salida entre unas estaciones y ya. O sea, pasan cositas raras. Entonces, ¿qué les pareció el cuento? A mí me encantó, o sea, me da mucho miedo. Sí. También está la parte del terror real, ¿no? De que Sí, sí, va sí. sola en la calle en la noche, ¿no? Pero yo, por ejemplo, sí le tengo miedo al metro de la Ciudad de México. Sí, sí, sí. O sea, el hecho de estar sola, sí creo que me pueden aparecer fantasmas, niños. Hay una historia que se llama La mujer sonriente del metro. Ajá. Es mi mayor miedo de verdad del metro que algún día se me llega a aparecer. Yo no uso para nada el metro si es muy noche. Y la línea rosa, que se supone que es en donde se aparece, de verdad que Vemos. no hay manera de que yo me meta al metro. Entonces me gustó mucho porque siento que sí, Está sí chido. puede pasar. Sí, Ajá, está o cool. sea, sí. A mí también me gustó. Y aparte hay muchas energías Aparte- en el metro. Siento Sí. que ahí sí maneja los dos tipos de terrores, ¿no? El real y el... Ajá, y el spooky. Como el spooky, porque, o sea, al final, bueno, la morra va sola en el andén, entra un señor y el señor le dice como te están te están esperando. esperando. Y ella se queda, pues sí, me están esperando mis Es familiares, como ¿no? si entrara a otra Sí, dimensión. como si fuese un fantasma. Pero dicen que eso sí Aparte pasa en dice- el metro también. Ajá. Dice que huele como a muerto, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces la morra, te digo, se va a la luz, se baja, empieza a caminar. No, pero entre- primero busca al conductor, llega Ah, y el no hay conductor ya no nadie. Por está. todos los vagones hasta llegar Ajá, al... donde está el conductor. Y El no hay conductor nadie. no está, entonces la morra dice, chingada madre, se baja y ya se queda sin pila, entonces va caminando Ay, es que- entre que es una las desesperación, estaciones, sí. pero no ve nada. Luego te dice que le roza algo y esa parte fue como... Y ya, bueno, el chiste es que va caminando y empieza a sentir, creo que como que airecito o algo Ajá, así. Dice corriente. como de, ok, ya esta es la salida de la Y estación. alguien le da la mano. Y Ajá, alguien le para da la poder mano subir. para subir las escaleras y ella dice como de, ay, no, sí, al fin llegué, que no sé qué y así. Y no le contestan. Y entonces voltea y se da cuenta que hay dos No, hombres. espera, intenta buscar la Ajá, salida está y no hay buscando la- salida. Ah, sí, está tapiado. Pregunta, Ah. o sea, Sí, ¿dónde sí, es la sí. salida? ¿Dónde Sí, es la sí, salida? sí. Y se Ajá. enoja de que no le contesta. Sí. Ajá. Y después voltea y alcanza a percibir a dos hombres parados. Que como aparte muy los ve blancos, muy ajá. blancos. De hecho, se ven mucho porque son muy blancos. Y como. Y que luego ve como un grito que no, o sea, sordo, ¿no? O sea, como que ve que abre la boca. Y ya. Ay, yo cómo va a abrir Sí. un grito sordo. O sea, como que abren la boca. Muy de esa metafórico de mi O sea, parte. no sale sonido. Que luego que dije, ver un grito sordo. Sí.
Sí, tal cual. O sea, se quedan como, o sea, imagínense esta imagen de dos personas con la boca así abierta. Ay, no, me cago. Y blancos. No, me cago. Esto sí está todo tétrico, o sea, Sí, está frustrante. No sé Sí. si alguna vez vieron la película esta de El cuarto 1980 y tantos, 1814. Ay, no sé. No. Pero es de un tipo que va a Al hotel y que... Ajá, y se queda atrapado ahí. Y como que es esa frustración de Pues estar es que en un no lugar puedes en el que hacer no puedes nada. salir. Y No. con ese tipo de cosas. Entonces, Sí, a mí creo que también es el que más miedo me dio. Bueno, fue el único que me dio miedo. Miedo de ese miedo. Miedo, ¿no? sí. Sí. Porque los otros, pues tristeza, Sí, indignación y así, distinto. ¿no? Pero este sí fue el que generó como miedo. Y ay, se me queda pensando como de, ay, el metro, Ajá. o sea, no solo en México, en todos lados. lados. Sí, es que yo sí creo que justo lo que decía, ¿no? Que en el metro hay un chingo de personas, un chingo de energías y hay un chingo de cuentos, o sea, de verdad. Sí. El Sí, infierno. sí, y sí se siente a veces así, ¿no? Sí. O sea, que sí da mucho miedo y yo creo que comparto lo que dices, Mons, de prefiero no ir en el metro muy tarde. O solo. O sola. Sola. Sí, no, ya pero es sé. que yo ni con... ¿Ni de con tus verdad, papás? no. O sea, yo me acuerdo que una vez... Creo que salí de Zona Rosa. Ajá. Iba con mi exnovio y entonces me dijo como, no, pues hay que irnos en metro. Y tú, no. Le sufrí muchísimo. No, sí, al final sí no era tan tarde. Pero no, o sea, yo dije, no, pues aunque esté con Ni una madres. persona, si yo lo llego a ver, me va a dar algo. Y sí, o sea, no. sí he escuchado, luego en Twitter, bueno, en X, hay historias de terror de que, no Del sé, metro. se subieron a una estación y terminaron en otra y Sí. se fijaron como 3 veces y es como de, güey, ¿qué pasó aquí, no? O sea, siento que hay muchas historias de terror. Estaría- Estaría, a El tiempo distintas pasa de una dimensiones. manera el muy tiempo Ajá. pasa raro, sí. Yo creo que estaría muy chido que nos cuenten como... sí, Historias. Historias. historias Sí, de han vivido terror que algo hayan así. tenido en el metro o en el subte. Justo Muy argentina de su parte. Este Muy cuento argentina. leí en lo que les contaba que había leído de De ella, Basterrica. de Basterrica, que viene de la inspiración de leyendas urbanas del metro de De allá, Argentina, de sí. dos estaciones en particular, entonces como que los relaciona con estos dos. Esas dos estaciones. Ah, y los dos muertos. Ajá. Es que sí da miedo. Sí, la neta Sí, da la mucho verdad sí me dio miedo. Sí dije, Está súper bueno, la neta, léanlo. Es un... Bueno, ya se los conté. Pero léanlo. Para que Pero puedan no, tener para que como lo esa sientan. sensación. Sí, Sí, porque, o sea, repito, Agustina, siento que es muy buena con la es narración. es muy buena con el Entonces sentir. sí, siento que estaría muy chido que lo leyeran. Y pues creo que ya hasta aquí, amigas, porque ya me Sí, pasé si el no nos tiempo. aventamos todos Faltaron los varios, cuentos. Sí, como faltaron varios lavavajillas, cuentos, así. pero... Están muy Sí, buenos. no me gustó, pero... A mí Está sí me bueno, platicamos. está A mí muy sí me bueno. gustó. A mí Ahí en también. un blog lo platicamos. Sí, igual, o sea, si piensan leer el libro, cuéntenos cuál es su cuento favorito, y nos cuentan ¿Y lo cuál de... no les gustó? Sí. Ajá, cuál no les gustó. Y si tienen historias terroríficas en el metro también estaría Sí, bien chido. Sí. Y pues ya, amigos, pues muchísimas gracias. Seguimos en esta Spooky Season. Síganos. Síganos en en redes. redes sociales, comenten. Denle like, Comenten, suscribir, comenten. compartan, Sí. activen las Suscríbanse. notificaciones. Y ya. Gracias. Bye bye. Adiós. Bye.